CTV Barranquilla. Continuamos con nuestro espacio informativo aquí en CTV Barranquilla. Agradecemos a quienes nos ven a través de nuestros cables operadores, Cable Express, Digital, el canal 104 de Claro, y también quienes están allí muy atentos a nuestro contenido a través de nuestro Facebook Live. Y continuando con lo más importante, también se conocieron detalles de parte de la Organización Mundial de la Salud, y es que también estaría entreviendo si se aprueba o no una tercera dosis contra el COVID-19. ¿Sería esa realmente necesaria? ¿Qué contraindicaciones tendría? ¿Por qué llegó? ¿Sería por la variante Delta? Aquí en CTV Barranquilla vamos a analizar todas estas preguntas. Y qué mejor que con un experto. Por eso hemos invitado al asesor médico Ulay Beltrán. Bienvenido aquí a CTV Barranquilla para analizar este tema tan importante. Buenas tardes, cordial saludo a ti y a los que nos ven en este momento. Pues es un tema interesante porque a todos nos interesa saber las diferentes características que al respecto en información se han dado. Lo primero que hay que decir es que hay dos tipos de abordajes de lo que se conoce como la tercera dosis. La primera, de acuerdo con los expertos, es la que se conoce como la dosis adicional y que en esencia aplica a aquellas personas en quienes se está presumiendo que las respuestas de defensa que se están generando no son las adecuadas debido a circunstancias médicas específicas de las personas. En otras palabras, este grupo de personas serían aquellas con esquema completo de vacunación, pero que se presume no van a estar lo suficientemente protegidas y por eso se requiere una dosis adicional. Y el otro concepto que manejan los expertos es la de dosis de refuerzo, que son para aquellas personas que recibido ya su esquema completo y a pesar de tener buena respuesta de defensa inicial, disminuyen con el tiempo y por lo tanto deben reforzarse este tipo de protección y principalmente ocurre en las personas de edad avanzada. Esas son las dos primeras premisas que hay que tener en cuenta para poder entender el concepto de la dosis adicional o la dosis de refuerzo y específicamente dentro de lo que es el Plan Nacional de Vacunación en Colombia. Bueno, y mucho se ha hablado sobre la segunda dosis, que es el refuerzo, que ayuda mucho, pero ¿se pierde la eficacia de estas dos dosis y es necesaria la tercera? En este momento lo que se está generando es historia de la eficacia de las vacunas aplicadas, puesto que nunca antes en la historia de la humanidad se había hecho el seguimiento en tiempo de lo que era la sostenibilidad de la protección por la vacuna, teniendo en cuenta que esta es una enfermedad que, como sabemos, aún está en momento pandémico y por lo tanto los esfuerzos de la ciencia a través de las casas farmacéuticas para la elaboración y colocación en disponibilidad de una vacuna para su aplicación a la humanidad es de reciente tiempo. Por eso lo que se está observando es el comportamiento que genera en el individuo la aplicación de la vacuna para, de acuerdo con esto y en el grupo principalmente observable, que es el de 70 y más años, requerir el acompañamiento de una dosis adicional o de un refuerzo para poder lograr la protección que se requiere frente a circunstancias como la nueva variante que en este momento está haciendo predominancia en muchos países del mundo y que ya se encuentra presente en Colombia, como es la variante Delta, que se ha caracterizado por tener una alta transmisibilidad y por lo tanto su ritmo de propagación es muy alto frente a la comparación que tendríamos como se comportó la primera variante que estuvo en Colombia, que fue la variante Mu y que fue la que generó todas las circunstancias lamentables que conocemos en el año anterior y en el primer semestre de este año en cuanto a enfermos severos, ocupación de cuidado intensivo por ellos y los fallecimientos que también pudimos conocer no solamente en Colombia, sino en muchos países del mundo. Doctor, y mucho se ha hablado también entre el tiempo de aplicación de la primera y de la segunda dosis. Se tiene que respetar pero en nuestro país, en Colombia, las dosis que llegaban inicialmente, por ejemplo, de Moderna, ya estaban dirigidas para una población en especial. Hubo jóvenes que se vacunaron con la primera dosis que aún no se han vacunado con la segunda y han pasado más de 2 meses. Si se aplican esta, luego se pueden aplicar la tercera. ¿Cómo sería ese lapso de tiempo? ¿Se debe respetar y cuál sería? Yo me voy a permitir hacer referencia a lo que en esta semana se ha generado como instrucción por parte del Ministerio de Salud con respecto de manera específica y puntual a la tercera dosis para efectos de darle claridad a todas las personas que tienen acceso de poder conocer la información que estamos brindando en este momento y así ilustrarnos de la mejor manera. La primera información que tenemos que tener presente es que hasta este momento la vacunación de refuerzo se está presentando
únicamente para mayores de 70 años desde el pasado 1 de octubre de este año. Ayer el ministro ha generado una información donde ha dicho que probablemente antes de acabar el año se va a generar una nueva instrucción para que personas mayores de 50 empiecen a beneficiarse de esta tercera dosis. Sin embargo, hasta el momento y de acuerdo con lo que está vigente, únicamente es para mayores de 70 años. La segunda circunstancia que es importante conocer se relaciona con la posibilidad de vacunar a otras poblaciones, que va a ser definido de acuerdo con dos factores principales. El primero, la evidencia científica, lo que te comenté, cómo venía haciendo el análisis del comportamiento de las personas que se han protegido con los esquemas completos. Y el segundo factor es después que se haga la revisión del comité de vacunas que asesora al Ministerio de Salud en Colombia. Por eso en este momento está sujeto a ese análisis la vacunación de mayores de 50 años y otras poblaciones que presentan comorbilidades. En todo caso, cuando se genere este tipo de aprobación para mayores de 50, entonces se estará haciendo la comunicación respectiva. Con respecto al periodo de interdosis, que es lo que tú preguntas de manera puntual, habría que decir que es el mismo biológico aplicado según la disponibilidad existente, se le va a tener una interdosis en tiempo de 6 meses después de la segunda dosis. Esto para mayores de 70 años. Lo que acabo de decir, estos 4 puntos, son los que en este momento rigen el Plan Nacional de Vacunación con respecto a tercera dosis en todo el territorio nacional. Dentro del momento pandémico que estamos viviendo y que estamos en un periodo de aprendizaje y de conocimiento del comportamiento de los individuos y de las colectividades frente a vacunación y el efecto en el individuo y frente a la vacunación como beneficio colectivo cuando hay el cumplimiento de los planes nacionales de vacunación, predecir con exactitud cuánto tiempo es lo que va a durar la protección, precisamente lo vamos a estar viendo de acuerdo con lo que es el comportamiento que se dé en Colombia. Ya se ha comprobado, por ejemplo, en algunos países que han liderado este tipo de iniciativa con la tercera dosis, que después de haberse aplicado en los pasados meses, todavía existen anticuerpos en un número elevado, de tal manera que garantiza protección durante el contacto o eventual momento de contagio con una persona que se encuentre en condición de infección y posibilidad de contagio. En ese orden de ideas, la ciencia está documentando el comportamiento que al respecto hay y muy probablemente finalizando el próximo año podremos tener claridad sobre cuál es el efecto de duración de la protección por la vacuna, de tal modo que pueda establecerse ya rigores más específicos en los planeamientos de la vacunación de las personas por grupos de edad y de acuerdo con riesgos específicos por comorbilidad o inclusive de acuerdo a características muy puntuales de las poblaciones sometidas a este eventual contagio. Bueno, y finalmente, doctor, esta pregunta creo que se la están haciendo nuestros televidentes, quienes están aquí ahora viéndonos, y es, ¿la tercera dosis llegó porque la primera y la segunda perdieron eficacia o con la llegada de la Delta es necesaria una nueva? Las circunstancias no son excluyentes. Primero, se pretende un mayor esquema protector con este refuerzo ante circunstancias como las que mencionamos de personas con edad avanzada cuyas defensas disminuyen con el tiempo, o también para mejorar la protección en personas que debido a condiciones médicas específicas tienen respuestas de defensa no tan adecuadas, pero también porque innegablemente hay presencia de esta característica de mutación que tiene el virus y que con variantes como la Delta ameritan mayor protección en las personas para evitar el impacto en un grado de severidad en caso de que llegue a enfermarse y evitar la mortalidad y así lograr la protección que se procura con una estrategia de salud pública como es la vacunación. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por haber hecho parte aquí en CTV Barranquilla de todo este análisis de lo más importante y los temas de actualidad que ocurrieron durante esta semana en la ciudad y en todo el territorio nacional. Feliz día para los que nos han visto a través de este momento del programa. Agradecemos al consultor en salud, Ulay Beltrán, quien nos estuvo acompañando, y a ustedes también, nuestros televidentes, quienes también quieren estar actualizados de lo más importante, lo que ocurrió durante toda esta semana en la ciudad de Barranquilla. Aquí en CTV Barranquilla le traemos el resumen.
Terminamos el informativo. Recuerde que si se perdió alguna de las noticias o entrevistas, puede buscarla a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y también a través de nuestra página web, www.ctvbarranquilla.com. Yo soy Mayrin Pedraza y nos vemos mañana domingo con mucha más información. CTV Barranquilla.